Francisco Gámez Reyes. Cerro del Mahone. Lugar de Mautos. Mi nombre completo es Francisco Gámez Reyes, nací el 20 de agosto de 1921 en el Cerro del Mahone, en el fuerte de Montes Claros. Mi padre se llamó Ramón Gámez Cota, originario del Chinal, Sonora. Mi padre desciende de familias de Sinaloa de Leiva. Mi padre se dedicaba al campo, al machete, el hacha, calero, leñero, fue de los meramente caleros. Mi padre, creo que fue el rey del hacha, hacía 20 cargas de leña verde y seca sin rajar, trabajaba para un patrón rico, su nombre era Chan Orduño. Con esa cal se hicieron los edificios más hermosos del fuerte, había cal para mandar a todo el mundo, no había facilidad para el traslado, la traímos en burro para el fuerte, del río llevamos cacahuate, frijol azufrado, la llevábamos para el agua caliente de los Gastelum, la viuda, el precio era de $1,50 el kilo, hasta $1,25, lo más cara que la vendió Chico Gámez fue a 3 centavos el kilo. Esas tiendas de los Torres que están modificadas ahora, es puro sudor de Chico Gámez y de Ramón Gámez mi padre y demás señores. Mi madre Concepción Reyes Gastelum, originaria del Cerro del Mahone, se dedicaba al hogar. Mi abuelo paterno fue Concepción Reyes Orduño, es de los fundadores del Cerro del Mahone. Mi abuela María Gastelum heredia del Arroyo de los Gastelum, por parte de mi padre Plácido Gámez Mendivil, del Chinal, Sonora. Casas en el fuerte. Les voy a dar una anécdota de mi infancia. En el año de 1927, por primera vez llegó una maestra al Cerro del Mahone, se llamaba Josefa Domínguez, que vino a morir aquí en Juan José Ríos muy viejita. Esa maestra nos daba clases y yo era uno de los niños de 6 y 7 años, era muy buena maestra, pero muy enérgica, pegadora y nos ponía en el pizarrón la clase, que la hiciéramos y nos la aprendiéramos. No me da vergüenza decirlo, que siendo menor que los de 12, 13 y 14, para mi mala suerte que los malos mahoneños no me quisieran. Dibujo de una escuela, decía la maestra. ¿Ya hicieron la lección? Sí. Decíamos, ¿y la estudiaron? Sí. ¿Quién quiere pasar adelante a dar la lección? Nadie decía nada, entonces decía que yo, pero no alcanzaba a decirlo, porque a un lado y a otro tenía a Jesús Bejar, Gerardo Reyes, a Ramón, todos mayores que yo, llevaba pantalones muy cortos y ellos me jalaban los vellos de las piernas, las orejas. Antes que pudiera irme, les decía: chinga a tu madre. La maestra, como no era del Mahone, no estaba acostumbrada a que un niño dijera herejías, ni que fumara un cigarro delante de su padre, y como los mahoneños así están mal educados, hacían llorar a los más chiquitos. La maestra, al oírme aquello, creía que yo era uno más de los mal educados paternalmente. También era hijo de un hombre que venía de la tierra de la maestra, donde se usaba el bendito. La maestra no sabía por qué había dicho aquel chin, delante de niñas y niños, me daba con una regla y hasta me hincaba. En el rancho había una escuela que no tenía nombre, le decían la casa de Alamea, era una casa vieja. En un año hubo en otra casa la escuela. Cuando la escuela fue más formal mandaron de Culiacán a la maestra Sara López. La escuela quedó sepultada bajo el agua de la presa Miguel Hidalgo, la sustituyó Francisco Carrasco. Maestra Vidales, Chente García, fui novio de ella ya para venirme en el año de 1943, me fui a Obregón en el tiempo muerto de la fábrica, me venía de enero a julio, me vine a estudiar a la escuela número 7 de Los Mochis. Mi padre se vino a trabajar al ingenio azucarero, viví 2 años en Los Mochis, los mismos que estudié de primaria. Primero y segundo, la escuela hoy se llama Candelario Ochoa, en ese tiempo el director era Candelario Ochoa, mi maestra en los 2 años fue Rosario Castro.
La maestra, al oírme aquello, creía que yo era uno más de los mal educados paternalmente. También era hijo de un hombre que venía de la tierra de la maestra, donde se usaba el bendito. La maestra no sabía por qué había dicho aquel chin, delante de niñas y niños, me daba con una regla y hasta me hincaba. En el rancho había una escuela que no tenía nombre, le decían la casa de Alamea, era una casa vieja. En un año hubo en otra casa la escuela. Cuando la escuela fue más formal mandaron de Culiacán a la maestra Sara López. La escuela quedó sepultada bajo el agua de la presa Miguel Hidalgo, la sustituyó Francisco Carrasco. Maestra Vidales, Chente García, fui novio de ella ya para venirme en el año de 1943, me fui a Obregón en el tiempo muerto de la fábrica, me venía de enero a julio, me vine a estudiar a la escuela número 7 de Los Mochis, mi padre se vino a trabajar al ingenio azucarero, viví 2 años en Los Mochis, los mismos que estudié de primaria. Primero y segundo, la escuela hoy se llama Candelario Ochoa, en ese tiempo el director era Candelario Ochoa, mi maestra en los 2 años fue Rosario Castro. La vegetación que había en aquel tiempo en mi rancho eran el mezquite, brea, guinolo, torotes, cacachilas, pitaya. Estaba rodeada mi casa por el lado del poniente por cacachila, torotal y choyal. Los animales del monte eran conejos, liebres, jabalís, mapaches, coyotes, cholis de afriego. De las frutas silvestres del monte me acuerdo de una ciruelita que todavía hay, papachis, aguamas, igualamas, pitayas, sayas, chiscamotes. El río pasaba como a 1 kilómetro de distancia del rancho del Cerro del Mahone, en botes en la cabeza, las muchachas llevaban el agua para tomar y para el café. En 1927 se sintió una creciente muy grande, entró hasta el rancho, tumbó una casa de una señora que se llamaba Teodora, era casa de adobe, se perdió la siembra, se ahogaron animales, es la creciente más grande que he visto. Creciente del río Fuerte. La presa tiene su historia, el ingeniero Heriberto Valdez Romero fue el que hizo todo el croquis de la obra, lástima que no la hicieron completa como él la planeó, el camino real pasaba por lo alto del cerro, nosotros vivíamos en un hondable, había una parte que le decíamos el mal paso, me tocó conocer al ingeniero Valdez Romero, era una gran persona, nos pudo mucho su muerte. Fui comisionado 2 o 3 veces a México, me di el lujo de platicar abrazado con el presidente de la República don Adolfo Ruiz Cortines, esto fue en el puro medio del Palacio de Montes Claros, fuimos una comisión a entregarle un memorándum, éramos 3 comisionados, los 3 líderes más listos de un movimiento muy grande, juntamos más de 1000 gentes, los compañeros fueron Rogelio Robles, Pablo Rodríguez y yo, queríamos desbaratar el colectivo y sembrar individualmente la parcela, también peleábamos pertenecer a los mochis, nos pusieron piedras y piedras para ver al presidente, vino gente de toda la república, habíamos ido 2 veces a México y no podíamos ver al presidente, al entrar el presidente al Palacio Municipal se juntó mucha gente, me le pegué al Totó García y al ingeniero Acuña de El Fuerte, y arremangando gente, con el portafolio en la mano, logré entrar hasta donde estaba el presidente, lo saludé, platiqué con él y le entregué el memorándum, mis 2 compañeros no tuvieron esa suerte. Chico Gámez en reunión de trabajo, de los otros ranchos, Los Mezcales, Vallehuey, Nahuilla, Toro, Pajaritos, Caballaguasa, Batequis, Picachos, mis respetos para ellos, allá no los conocí, no supe de sus costumbres, pero aquí, me dio vergüenza comparar a mi rancho llano del Mahone, lo del César al César. Ellos lo producían, sembraban todos los comestibles y criaban, tenían terrenos suficientes, aperos, bestias,
Aquellos hombres sí trabajaban, el resto, Mahone, Llano, Aguaje, Maquicova, Peñasco, Rincón de Sinaloita, Mezcales, Nahuilla, todos estos ranchos eran de los más pelados y flojos, la mayoría valientes, jugadores, borrachos, murmurones, burlescos, todo con morbo. Esos terrenos mahoneños, si no hallaban o no encuentran aquí de quién reírse, se ríen de su madre o de su mujer, pero terminan contigo o el que esté presente, más con que les oigan festejar, son ellos los que ríen de boca a oreja. A Grijalva, Briceño, Orduño, Mondaca, Escalante, Barreras, Ayala, por eso aquí fuelles la discordia, con Almeida no congeniaron, ni van a congeniar con los 5 grupos de la costa. ¿Y por qué creen ustedes que fue? Porque los 5 grupos de la costa eran los dueños de las 16,420 hectáreas del ejido Las Vacas, y aquí se dieron cuenta propios y extraños, políticos y tontos, que los mahoneños todo el tiempo han dicho que ellos son los dueños del ejido, pero el indio Almeida no se dejó ensillar nunca, me consta de 1955 a 2006. También conocí la posesión de los 5 grupos de la costa, que son San Miguel Zapotitlán, 18 de marzo, Grupo Base, Grupo Mochis, Grupo Luisiana. Desde 1938 eran los dueños únicos de las 16,420 hectáreas, tenía 17 años de conocerlos antes que todo el resto de los del vaso de la presa Miguel Hidalgo, tocaba la casualidad que yo también era originario del Cerro del Mahone, del fuerte de Montes Claros. De niño de 1929 a 1933 fui mahoneño. Los primeros hombres en sacar risión de su propia madre o de su mujer, ellos mismos lo festejaban, siempre terminaban riéndose de alguien, tan es así, que te ponen cuidado cuando vienes rumbo a la bola, te ponen cuidado en el paso, en el sombrero, camisa, si viene mal vestido, con huaraches, con sombrero no blanco, sacan risión de ti, y si vienes bien vestido, elegante, también se ríen de ti, les sobra qué decir, cuando menos que no te costó tu indumentaria. Peor si ellos no pueden vestir igual que tú, o no sabe hacerlo, su conducta de burlescos, de murmurones, es con el fin siguiente, que lo que ellos no pueden tener, que no lo obtenga nadie, para que propios y extraños vean y sepan que ellos hicieron todo. Aquí hay familias en Juan José Ríos de allá, pueden dar referencia y ustedes sabrán que desde niño pude haber sido maestro y padre de los mahoneños. Pero el hombre que vivía más deshogado era Porfirio Orduño, tenía vaquitas y unos terrenitos, tenía tierras como para vivir y mantener a su familia, tuvo muchos hijos, venía siendo bisnieto de Pascual Orduño, fundador del rancho, les dejó de acerco a cada hijo y eran muchos, eran tierras del río, dejó 3 cercos en el monte, de nombre La Guásima y La Carrerita, tenían tierras pero no llovía, sembraba maíz como todos, a veces se daba, pero de ahí comíamos, a veces llovía y a veces no recuerdo que se diera bien la cosecha en el año, la gente lloraba mucho cuando se escaseaba el agua. Los juegos que teníamos en aquellos tiempos eran el palio, es un palo como el mango de una pala de guásima, muy livianito, con una concha en una punta, una bola de corrión de cuero crudo. Las autoridades lo prohibieron en el fuerte, porque es el juego más pendejo que hay en el mundo, aparte del box, a donde va la bola va el palo, se valían los empujones, uno caía en el chollalo en un barranco, la baraja, conquían, se jugaba de apuesta. En el pueblo no había cura, se tenía que ir hasta el fuerte, en Toro había iglesia pero no tenían cura. Los hombres honrados y trabajadores que yo conocí, eran el Toño, José Copete, Liberato Valdez, Inocencio Trasviña, Román Apodaca, Feliz Gática, Damaso Ontiveros,
Eduviges, Indito que no supe su apellido, Jesús Delgado, Brígido Orduño, Heriberto Ayala. Chico Gámez. Para fiestas el Cerro del Mahone se pintaba solo, con la tambora los días de Muertos, San Juan, 16 de septiembre, Nochebuena, Año Nuevo, en el baile unos a caballo y otros a pie, lo que no había eran carros, en el pueblo había guitarreros y acordeoneros, de entre los músicos que me acuerdo están mi tío Urbano Gámez Cota, Aristeo Román que nació en 1909, fue de los mejores guitarreros, Martiniano, Mancio, Ramón Orduño, Alonso Barreras, los bailes se alumbraban con unos cachimbones, unas cachimbas con dos mechas, alumbraban muy bonito, esto era en los bailes grandes, los bailes que hacíamos nosotros eran con una sola linterna, los bailes los hacíamos con 3 pesos 50 centavos, esto cobraban 2 músicos, en los bailes grandes era donde se cobraba 2 pesos por bailar a los hombres, tocaban 7 piezas por hora o por serenata, esas fiestas eran una chulada. Los de a caballo, los baileros, los vinateros, los mahoneños se peleaban cada 8 días, andaban con líos con las autoridades. En los bailes siempre había pleitos, las armas más comunes eran el cuchillo, el machete y pistola, carabina 30. Los llaneños y los serreños no se podían ver, se apuñaleaban, se apedreaban, los verdaderos mahoneños son los Cota, los Carrasco más o menos honrados y trabajadores, que no eran caleros ni leñeros, eran flojos. Las canciones más comunes en ese tiempo eran Todavía es tiempo, hace un año, me pides, Elisa y las poesías de Acuña que no se me van a borrar nunca, me gustaba mucho dar serenatas a las muchachas, ese Aristeo Román que bonito tocaba. Los artistas más escuchados eran Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Vargas, Agustín Lara, Luis Aguilar, Pedro Galindo, Pedro Armendáriz, dicen que me parezco a Pedro Infante. Los cultivos más comunes eran el maíz de 8 carreras, el mejor que se ha sembrado, de 8 carreras porque la mazorca tiene más que 8 carreras, también la calabaza, cacahuate, el ajonjolí lo comenzamos a sembrar en 1937, fuimos los primeros en sembrar en el rancho, al siguiente año lo sembraron 3 gentes más, la producción fue más o menos, la producción se vendía en el fuerte en la Casa Torres, Casa Acuña, con los García. ¿De qué vivían los serreños, los caleros, los durmienteros, cascaloteros? Sembraban a milagro maíz, calabaza, cacahuate, ajonjolí, pero no conocí quien levantara una tonelada de ajonjolí, valía 2 centavos el kilo, después a 3 centavos. La cala centavo y medio, después aumentó a 3 centavos. El cascalote por el estilo y los durmientes a 150 centavos cada uno. Todo esto yo lo viví junto con mi padre, lo sufrí, pero con qué orgullo platico todo esto, que los poquitos caleros, leñeros y durmienteros nos mantuvimos honradamente de nuestras hachas, machetes, barras y palas, comíamos y vestíamos pobremente, pero honradamente. De los demás serreños y llaneros mahoneños no respondo, naturalmente que no todos, pero eran de a caballo, hacían bailes de especulación, con venta de cerveza y tequila sauza. Vendían carne en cajones, en un burro naturalmente, carne gorda de 20 centavos el kilo, hueso a 15 centavos el kilo. Había prestamistas como Gonzalo Acuña, que ya murió, Casa Acuña, Los Torres,
Le sacaban mucho, eran muy bárbaros, eran muy caciques. El Fuerte es el pueblo más cacique del mundo que hemos conocido. Los Ibarra eran los meramente pililis, mendigos como nadie. Nacho Medina, Enedino García, Francisco Orrantía, el hombre más rico que tuvo Sinaloa. En oro y plata Francisco Orrantía le ganó al más rico de Chihuahua, pero en bienes le ganó a aquel. 99 ranchos tenía. Un chino le dijo a Luis Terrazas: si poniendo vía Punta de Fierro tren hasta Chihuahua, yo poniendo 5,000 pesos, dijo Luis Terrazas. 5,000 pesos ¿para qué sirven? La vía iba de San Blas, cruzando toda la sierra hasta Chihuahua. Si el chino pone 5,000 pesos, yo pongo vaquillas de un solo color por clavo. Tenía 99 ranchos y no podía tener más, eran límites de la ley. Luis Terrazas el más rico de Chihuahua y Francisco Orrantía, Adelaida Orrantía los más acaudalados de Sinaloa, eran hermanos, se murieron muy viejos, no tuvieron hijos, la señora se murió y no dejaron que le vieran la cara en el pueblo, era muy orgullosa, salía a medianoche a la calle para que no la vieran, el recorrido lo hacía en un sereno, en un carruaje a dar la vuelta en el Fuerte, pero no la veía la gente a doña Adelaida. Los apellidos más comunes en el rancho del Cerro del Mahone eran Orduño, Ruiz, Ayala, Valdez, Gática, Gámez. Había 223 familias. El comisario juntó Mahone, Cerro del Mahone, Llano del Mahone, Chinoaquí, Japaraquí, Peñasco, Potreritos y Sinaloita, hizo un solo grupo y le llamó el Mahone. El Mahone es al otro lado del río. Los Cotas son los meros mahomeños y los Carrasco son los originarios del Mahone. Los demás apellidos son puros advenedizos. Mondacas, Escalante, llegaron y se casaron. Pascual Orduño y su mujer Brígida Leiva engendraron 14 hijos, 7 hombres y 7 mujeres. Mi padre nació en 1892, el más nuevo de ellos era mayor 8 años que mi papá cuando nació, de ahí para atrás nacieron los 14, hasta 1870 y tantos duró pariendo esta mujer, tuvo muchos hijos, alcance a conocer a los nietos, muy apenas en Choix, venía siendo nieto de mi abuelo Concepción Reyes, era hijo de Longino Orduño y de un Prudencio Reyes. De niño seguido me tumbaban los burros, los caballos nunca me tumbaron, era un niño muy pobrecito y huérfano, atrás de 2 o 3 burros, arriando junto con mi padre y un perro de compañía, el rialero se llamaba, con un morral al hombro, así me crié, mi papá con el hacha al hombro, mi papá, no me da vergüenza decirlo, todos los del Mahone, ya no queda gente que lo conoció, mi papá murió el 16 de abril del año de 1941, aquí ya se murieron todos los que venían de allá, mi papá llegó a ser el rey del hacha, murió joven, fue el hombre más trabajador, qué bárbaro. Fue el que hacía los durmientes del ferrocarril en el Fuerte, los hacían el 16 de mayo amaneció Urbano Gámez Cota en medio de las 410 hectáreas, de monte tan alto como los techos, pitahayas, mezquites, amaneció por lo hoy es la calle 12 y avenida Torocahui, Tren Oriente, ahí amaneció Urbano su mujer y sus hijos. Julián, Guadalupe, Federico, Artemio, Erlinda, Rosenda, Rosalba, Rosario, ahí amaneció haciendo la primera choza de palos de pitahaya, amapa, palo colorado, techo de pitahaya y lámina de cartón, amaneció oyendo bramar el ganado, ladrar los perros y aullar los coyotes. Él era originario de El Chinal, Sonora, le puso la medalla el general Gabriel Leiva Velázquez, gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Fue el primer fundador del poblado de Las Vacas, la verdadera fundación es el 21 de febrero de 1955. Siguieron llegando Martín Villegas, Canuto Villegas,
Talayo Álvarez, el amigo Lencho Chivero, Inocente Trasviña, Rosario Cota, Refugio Castillo, Briceño, Cheto, Puros Serreños, Maoneños, de Caballaguasa, Mauricio Gastelum, Carlos Gastelum, Manuel y Cosme Cota, Miguel Castro, del Pajarito Alfredo Corral, Gregorio Corral, Silvestre Orduño, Francisco Gámez Reyes, Plácido Carrasco, Francisco Cota, y así sucesivamente se pobló Juan José Ríos. De mayo a septiembre, los del Vaso de la Presa fue la mayoría por lógica, por necesidad. Los desplazaron como ratas del nido, no con lumbre, pero les echaron agua encima, Higinio Briceño, Fructuoso Ruiz, los Félix, los Barreras, los Escalante, decían que no querían ser ejidatarios, que no se venían, y nomás vieron que les echaron el agua, corrieron con horcones, morillos, latas de palo colorado, puercos, gallinas, hachas, riatas, machetes, caballos, burros y una mochila, así llegaron al monte de Juan José Ríos. Pregúnteles dónde tomaron agua. Primero nos puso la comisión del Río Fuerte una pila de cemento con agua, que traían en pipas, por la avenida Torocao y había 3 pilas, me parece que lavaderos también. Posteriormente nos hizo tinacos, canales por las avenidas, todos dependían del tinaco junto a la Internacional, era un represo de agua. Los primeros canaleros fuimos Jesús Morán, Chico Gámez, Andrés Orduño, posteriormente hubo otros. Limpieza de dren siendo presidente del comisariado ejidal don Seferino Rivera Domínguez, 1955, este aventó a don Vidal Cota y Luque de candidatos por los 5 grupos de la costa del Pacífico. Grupo San Miguel, 18 de marzo, Louisiana, Grupo Base, Grupo Mochis, los 5 grupos verdaderos dueños del ejido Las Vacas, y los grupos del Vaso de la Presa Miguel Hidalgo propusieron a Wenceslao Briceño Orduño, naturalmente con mucho apoyo oficial por parte de la Comisión del Río Fuerte, con mucha autoridad en aquel tiempo. En aquel tiempo tenían un foro, como quien dice un estado, corrió el dinero y el agua, los créditos, como quien dice en el tiempo del oeste, filones de oro, pero como siempre, el dinero y el poder mata a los hombres, sucedió lo siguiente. El mayor dirigente era maoneño, lo vieron manejar pacas, millones de dinero. Se le reveló su compadre Federico Ayala y su primo Andrés Orduño, su primo hermano Porfirio Orduño, su tío Ángel Orduño, todos ellos hicieron cabeza para destituirlo, porque se han de imaginar, y se hizo la primera bola en noviembre de 1956, estando sembradas 12.000 o más hectáreas de trigo. Al lograr la destitución, el futuro candidato era Federico Ayala. Para el día 17 de 1956 era un azoro de gente, las juntas de conspiración eran en la casa de Federico Ayala, ahí se juntaban 50 gentes a lo sumo, buscando faltas. Señores, ahí les va. Llegué el 15 de noviembre de 1956, recién casado de Ahome, al otro día me fui a regar en colectivo el trigo, ya encontré el barullo en la noche, me cayó mi compadre Porfirio, tío del acusado convidando a la rebelión. Chico Gámez recordando sus tiempos fui desgraciadamente a la primer junta, me concreté a oír, a ver, a escuchar opiniones, muy malas socialmente, y sobre todo agresivas de los líderes que hacían uso del micrófono, otros me hablaban al oído, diciéndome que había que echar leña al fuego y colgar a los porfiristas en el poder, observé en 3 juntas, y ándale chico, habla, naturalmente, yo venía de una escuela cetemista, de aquellos líderes maestros de a de veras. Vicente Lombardo Toledano, Alejandro Peña, Ramón Contreras, Rosendo G. Castro, Alfonso Genaro Calderón Velarde,
Carlos Ramón García Cedeña, Margarito Quiñónez, Roberto L. Moreno y un sinfín de fabriqueños, y yo su alumno de aquellos tiempos, de ellos aprendí lo poco o mucho que no sé todavía. Tomé el micrófono, basado en todas las denuncias hechas en contra de Briceño y José María Almeida, no sé qué dije, ni qué no pude decir, pero existen muchas pruebas todavía, que levanté los ánimos y de ahí aumentó el coro. Se puede decir que para 1957 parecía un villano. Se unificaron líderes de los 66 y picos de ejidatarios del Vaso y los del Pacífico. Ángel Orduño Leiva, Andrés Orduño, Gerardo Orduño, Francisco Mondaca, Francisco Castillo, Rafael Escalante, José Carrasco. Del Mahone, Pablo Rodríguez, José María Valderrama. Del Rincón. Del Pacífico, Pedro Pérez, Rogelio Robles, Jesús Flores, Miguel Vázquez, Guadalupe Chávez. Para el año de 1957 tuvimos junta de casi los 1000 ejidatarios, siendo 1236 los titulares los que componían el ejido Las Vacas. Hicimos 2 o 3 comisiones a México con el pliego petitorio de destitución. Yo encabezaba dichas comisiones a México y una de ellas a El Fuerte. Ahí saludé de abrazos al presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, y le entregué el memorando con 800 y pico de firmas, siendo el único líder que le entregó al presidente, y tenía que ser en mi tierra, El Fuerte de Montes Claros. En una comisión a México, me acompañaron Ángel Orduño, Nicolás S. Alonso, nos pusieron muchas piedritas en el camino, y no pudimos platicar con don Adolfo, pero sí vimos a Gilberto Flores Muñoz, ministro de Agricultura y Ganadería. Sirvió de algo. Logramos la convocatoria para destituir la administración del comisariado ejidal, y sacar a Briceño y Almeida, con 800 votos en contra, 3 que tuvo Briceño y no lo pudimos sacar, dijo don Gabriel Leiva Velázquez, ni un policía me quitará. Fue la primera división que hubo en el Mahone. El segundo comisariado ejidal lo fue José María Almeida Quintero, 1958-1962, se perdió la pelea. Briceño propuso a Almeida, pero el grupo malo del Mahone se quiso imponer con Federico Ayala, pero la mayoría no lo quiso porque le ganaron la planilla a Pedro Pérez y se rajaron los mahoneños, se dividieron y ya que no pudieron hacer planilla con Ayala, la hicieron con un hombre tan bueno y honrado. Fue una lástima, porque jugó y no jugó, ya que a la hora de la votación se salió del ruedo, porque lo peor fue que ellos abandonaron la plaza de armas. A medio período destituyó el bando a Almeida, quedó comisariado no más. Mario Almeida. Al cambio del tercer comisariado ejidal, se pelearon las comadres del grupo del Mahone encabezados por Briceño, se le dividieron con el candidato Pánfilo Coti Fierro. Almeida apoyó a Arturo Cepeda Arce, hubo más embestidas que en una carrera de caballos. Ya iba un grupo con el gobernador del estado a pedirle su apoyo y el otro con el coronel Sarmiento, pues quería ser gobernador. Terminaron obligados a disciplinarse, porque si no, les iba a ganar José María. Como decir hoy PRD, fue así como no jugó Pánfilo ni Pedro, por eso entró como comodín Arturo Cepeda Arce. 1962-1965, ganó el PRI. Ahí se vuelven a pelear las comadres, es más que ridículo pero cierto, vuelven a jugar los mahoneños con Pánfilo y Almeida, con su compadre Pedro Pérez, ganó Pánfilo Cota Fierro, 1965-1968, pero este no se dejó mangonear por Briceño, ni por Almeida. Cuando se cumplió su período, abrió la puerta, aprovechándonos de la libertad, destape a José Alfonso Reyes Corral, 1968-1971, apoyado de un grupo superior,
Se la robamos a Briceño con Pedro Mondaca su compadre, ganamos con muchos caballos, fue José Alfonso Reyes muy buen elemento, preparado, honrado, trabajador, quedó muy bien, pero todos tenemos un error en la vida. Muchacho joven, muy humilde, impuesto a obedecer las órdenes de los mayores, le llevó respeto a don José María Almeida Quintero, 1971-1975, y cuando cumplió, le puso en bandeja de plata para que él fuera el comisariado, fue la perdición del grupo, tuvo que estar los 3 años amparado, se hizo acérrimo enemigo del grupo Briceño, todo Juan José Ríos es testigo que no se mataron porque tuvieron miedo, pero ganas les sobraron, hasta la fecha siguen tratando de tener un hueso para ruñirlo, y que lo puedan tener los dos, se muerden solos en pro del sistema PRI, se meten al mismo costal. El séptimo comisariado ejidal, David Corral Medina, 1975-1978, ni agua ni pescado, tomó mucha Pacífico. El octavo, el avaro rentador de parcelas Juan Cota Armenta, Taruchi 1978-1980, le ganó a Rufino Soto, apoyado por Almeida este último. El noveno Sergio Rivera Hernández, 1980-1983, buen muchacho, que habiendo sido apoyado por Almeida, se le volteó la puerta a Mario Almeida López y lo hicimos ganar. El décimo comisario ejidal, Mario Almeida López, 1983-1987, apoyó a Alfredo Mondaca Robles, 1987-1990, como su sustituto, fue su error, le hizo daño al maoneño y cuando salió Mondaca, nomás salió y lo metió a la cárcel, porque solo Mario sabe, él lo echó para afuera. Como 12avo comisariado ejidal apoyamos a Silvino Peinado Bobadilla, 1990-1993, quien se creció mucho y quiso navegar el barco solo, creyendo que era el capitán y la perdió con Mario Almeida, que se volvió a equivocar, cometiendo el error más grande. El comisariado ejidal número 13, el ejido y la ciudadanía de Juan José Ríos apoyó a Ubaldito Cota Orduño, 1993-1996, así como el tonto lo expresa, Ubaldito que poquito como Pepito, a nivel ejido y pueblo en general dicen. El comisario más bueno para nada, el más inservible, y dicho sea de paso, él mismo lo dijo en plena asamblea, 2 veces, cuando le echó leña a Almeida, así como lo indica la palabra, Ubaldito dijo por micrófono, que no tenía capacidad, que él no era líder, ni le gustaba entrarle a los problemas, como los puros para nada se rajó en plena asamblea pública, por micrófono, si no lo creen, pregúntenle al público de 60.000 habitantes, al propio Mario que él puso, le dio asco ver lo que le había costado su error. Ahora vamos con el comisariado ejidal número 14 Ángel Ramón Cruz Miranda, 1996-1998, no ha habido ni va a haber uno que sí sepa defender los postulados de la revolución mientras vivan José María Almeida y Pedro Mondaca. Unos cuantos elementos queriendo corregir a corruptos, y por no dejar que ellos pongan y dispongan, maromeando, apoyamos a elementos con que creemos ganar y así se han ido más de 40 años. Por ejemplo, Ramón Cruz, alias el juez. ¿Ustedes creen que tenga moral, si primero fue juez para sentenciar a inocentes, antes de ser juez ya se había prestado para hacer contratos de renta de parcelas, y se dice que ha hecho de venta? Ahora vamos con los primeros servicios, la comisión del Río Fuerte nos hizo pilas cada tantas esquinas,
y mandaba agua en pipas, el presidente municipal de Ahome Miguel León López. Después la comisión del Río Fuerte hizo un tinaco represo de agua, hizo también canales por las calles, allá va el agua con residuos, perros, pero así la tomábamos. Nos pusieron de canaleros a Jesús Mora, Andrés Orduño, Chico Gámez, pagándonos poco o nada, pues era voluntaria la cuota de vecinos. No duraron Mora ni Orduño, quedé solo, hice lo que pude. A la semana se municipalizó el oficio, y quedó bajo la tutela del primer síndico municipal El Pago, fungiendo entonces como primer síndico don David Cabeza de Vaca Salcedo, 1954-1956, ya no tuve problemas con El Pago, 17 pesos diarios en 1958, gracias a Dios. El síndico me dio muy buen lugar. En los años siguientes el agua se entubó, que es la que hoy consumimos, estando las bombas donde fue el represo, en la Internacional y Avenida Torocari. Otro primer servicio social fue la misión cultural, unos maestros jóvenes. Fue muy útil esa cultura, a pesar de que la gente no le dio mucha importancia. Tenían razón, el 50% venía muy ranchera. Antes de haber síndico municipal, hubo un encargado del orden público, quien fue enviado por las autoridades de Ahome, pero chueco o derecho, ganó la sindicatura Guasave, para un retroceso de prosperidad municipal, al servicio y beneficio de todo el pueblo, social, administrativo, política y autónoma de recursos tan propios como genuinos. Hay otro síndico de nombre Abato Manzanares, 1956-1957. Pedro Apodaca Palafox fue síndico en 1958-1959. Otro síndico municipal lo fue Wenceslao Briceño Orduño, 1960-1962. En ese periodo hubo 4 síndicos, el que ya mencioné, Héctor Enciso, duró 28 días, Abato Manzanares, 1 año, y Pedro Apodaca Palafox, quien terminó el periodo. Un síndico que tuvimos fue el señor Crisóforo Burgos Vega, 1963-1965, quien construyó la sindicatura. La plazuela fue construida por José Alfonso Reyes Corral. El primer lugar donde hicimos muchas asambleas de garra, de aquella de rompe y rasga, pero las primeras desavenencias en asambleas, hasta con una 38 en la cintura, con Gámez a la escuela niños héroes, unos gritaban y otros lloraban. Ahí chilló o buzo el micrófono. Me da gusto acordarme, ese Wenceslao Briceño Orduño le tocó lo rudo, lo bruto, tuvo más problemas, pero se fajó como comisariado ejidal en defensa de la causa. Tuvo errores, pero ojalá y estuviera ahorita. Me acuerdo del síndico Alfonso Eguino León, 1966-1968, más conocido por el Güero. Pánfilo Cota Fierro cubrió el período de 1969-1971, un hombre muy recto, buen ciudadano público. Rafael Carrasco Armenta, su período fue de 1972-1974. Rufino Soto Armenta, su período fue de 1975, más duró un pedo en el aire. A los 6 meses lo quitó José María Almeida, poniendo a Florencio Zamarrón Soto, 1975, a quien también quitó, poniendo a brincar charcos. Corderito, tan manejable como el jabón, puso a Alejo Valenzuela 1976-1977, diciendo compita, y haciendo lo que le mandaba Almeida. Terminó, fue casi 24 o 72 horas, se puede decir. Otro síndico, Enrique Fierro Picos, 1978-1980, un buen muchacho. Santos Carlos Valdez Soto, 1981-1983, alias El Loco, muy corriente. El profesor Rafael Gutiérrez González, 1984-1986, muy buen servidor público, muy social. Enrique Soto Escalante, 1990-1992, fue el amigo de los cholos y las mujeres sueltas. El primer dolor de cabeza para Guasave, el perredista Crisóforo Carrasco Cota, 1993-1995, le tocó al presidente municipal Alberto López Vargas. El Chapo hizo lo que pudo en contra de la corriente. Ahí está el otro José Crisóforo Burgos López, 1996-1998, a ellos los puso Almeida, ustedes juzguen.
Wenceslao Villegas Soto, 1998-1999. María Guadalupe Peñuelas Armenta, 1999-2001. Jesús Armando Orduño Mondaca, 2001. El primer comerciante que hasta hoy existe, David Apodaca Beltrán y su esposa Refugio Quintero. Después, Jesús Alonso Plasencia, Salomé Rodríguez y su familia Los Negocitos. El primer servicio médico del Seguro Social, lo fue por la calle 8 y avenida Aguacalientita, siendo el encargado el doctor Melecio Urías Sosa. La primera escuela secundaria se llama Emiliano Zapata, iniciada con una cuota que pusimos los ejidatarios, y con la ayuda del Club de Leones, su primer presidente y comité de padres de familia, el señor Víctor Corral. El Club de Leones hizo puentes al servicio público por algunas calles, cuando había canales. Escuela secundaria Emiliano Zapata. El Club de Leones lo formaron don David Cabeza de Vaca, Víctor Corral, David Apodaca, Jesús Alonso y varios más, de los cuales yo solamente veo a David Apodaca. Escuela secundaria Emiliano Zapata. 500 hectáreas en Montadas fueron declaradas zona urbana de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. Dotando, si no me equivoco, 8 zonas ejidales con una medida de avenida a avenida de 280 metros, y 3 kilómetros más o menos, 4 zonas comerciales, escuelas, oficinas, oficialías, servicios como la gasolinera, el seguro social, comisión de electricidad, estadio, banco rural, rastro, agua potable, entre otros. Panorámica Juan José Ríos. La primera y única academia que hubo en el ejido, se llamó Academia Comercial Sinaloa, fungiendo como su director el profesor Martín Salazar, la cual duró varios años y finalmente desapareció, nunca tuvo un lugar fijo, no siendo hasta 10 años o más, cuando le fue donado un solar cerca de la sindicatura, por calle 10 y avenida Sinaloita, donde se realizó el edificio, siendo cerrada finalmente por falta de alumnos. El primer cine se ubicó en la calle 3, entre Sinaloita y avenida Paparique, se llamaba Royal, estaba cercado con petates y láminas de cartón, su dueño era el señor Víctor Anaya, les tomó el lado flaco a todos los ribereños, formó programas de canto y charreadas, hasta con premios para los triunfadores, hasta un tocayo, un chivo se lo ganó Manuelita Valdez, era una gritería, rechiflas y porras al estilo madrazo, o fox de parte de los partidarios de la vencida Chayo al cantar, no lo había hecho tan mal, pero Arnulfo, padre de Manuelita, se llevó el chivo, y la plebe, que nunca antes había visto tanta gente con zapatos, mucho menos artistas, unos corrían y otros gritaban, haciendo una tolvanera, agarrándonos las nalgas unos a otros, una pedorrera, eso yo lo viví. Era tanto el desorden, que tumbaban petates y se metían hasta la pantalla, teniendo el dueño que echar mano del bando de policía y buen gobierno, éramos Aristeo y yo quienes sacábamos a la pelusa. Jesús Morán y su servidor fuimos los primeros que sacamos agua del tinaco, el cual era un represo de agua en tierra, o sea un aguaje natural, de allí dependían los canales que había por las avenidas, con cotización de 2 pesos semanarios por usuario, nos pagaban 12 pesos, pero nunca nos lo dieron todo, ya que no acabalaban el pago. También me tocó ver a la primera persona fallecida por accidente, se llamó Efren Mondaca, el señor Enrique Luna llevaba una camioneta, la primera y la única que había en el pueblo, misma que la compró al comisariado ejidal Wenceslao Briceño, llevaba las primeras compuertas para las siembras, Efren iba de peón y se cayó al bajar la carretera, frente a la gasolinera, ahí mismo murió. También esta misma persona, Enrique Luna, fue el primer chofer y ejidatario que entrara a las 500 hectáreas de monte, que es la zona urbana, y que se encuentra en el corazón de las 16,420 hectáreas que es el ejido, ahí por la avenida Torocabi y calle Aguazarca, descargó a Urbano Gámez y a su familia, ahí donde ahora vive Petrita Gámez, nieta de Urbano. Las 2 primeras casas de material, fueron construidas por la avenida Jambiola y calle 7, de Crisóstomo Cota Soto, y de don Rosario Cota, por calle 2 y avenida Torocabi. La primera diversión de perdición fue en el estero de Juan José Ríos, 2 cantinas, una se llamaba El Mezquite, al norte de la carretera. Al sur, la de don Eugenio Castro, ahí quedaron no menos de 200, 400, 600 casas, las cuales las pudieron haber hecho de cristal, por los más de 200 o 600 desplazados del vaso de la presa Miguel Hidalgo que vinieron de allá. Gastaron lo que les dieron como indemnización de sus casas, hubieran visto la cerveza y el tequila que corría en aquel entonces, bueno, no perdieron las familias, pero faltó poquito, es Moro Beltrán, por mencionar alguno, pero eso sí, hicieron pasar hambre a sus mujeres, pero lo más duro, los corajes que les hacían pasar, los niños nacieron en chozas de pitaya y láminas de chapopote, aguantando los moscos y el calor, como sufrieron aquellas mujeres y sus criaturas estos duros años.
Los primeros servicios motrices fueron de los hermanos José y Erasmo Peñuelas, viajaban hasta la ciudad de Los Mochis, cobrando $1.50. Don Tacho Cota, Don Sotero y Raúl Anaya, con carro y taxis, cobraban $2.50 la dejada. Un señor de nombre Pedro, quien estaba inválido y muy enfermo de tuberculosis, vendía vino de maguey, de contrabando, como en Venenos y Reños este señor. El señor José María Briceño Apodaca, el ejidatario más alto del ejido. Leticia Cota Barreras, primera reina del ejido en su primer aniversario, el cual fue festejado hasta el 21 de febrero del año de 1958, quedando atrás el año de 1956 y 1957. Aclarando amanece, dice Chico Gámez. Juan José Ríos es un ejido agrícola productor a nivel nacional. El general Lázaro Cárdenas firmó la resolución de 1938 como presidente de la República, posteriormente el Lic. Don Adolfo Ruiz Cortines, presidente constitucional, el 12 de febrero de 1955 lo declaró ejido agrícola productor y en medio de 16.420 hectáreas se constituyó en Juan José Ríos, se formó con 16 ranchos de la presa Miguel Hidalgo, con 5 poblados de aquí de la costa del Pacífico. Los dueños de estas hectáreas eran los ganaderos Patricio Galaviz, José González, los Guerrero, los Beltrán, los Quintero y otros en pequeño. Los ranchos desalojados de la presa Miguel Hidalgo son Cerro del Mahone, Chinoaquí, Batequis, Pajarito, Peñasco, Nahuilla, Vallehuey, Toro, Llano del Mahone, Aguaje, Japaraquí, Picachos, Caballaguasa, Rincón, Los Mezcales, Vaca. Del Cerro del Mahone salí el día 17 de noviembre de 1943, tenía como 22 años cuando me fui a Obregón, mi padre ya había muerto, viví en el Plan Oriente, me puse de novio con Lupita Eras, no más de vacilada, pasó el año nuevo y ya no volví. En Obregón realicé trabajos en el campo, corté arroz, regué trigo y linaza, estuve 3 meses en estas tierras de Sonora, llegué con familias del Cerro del Mahone, llegué a casa de Serafina Orduño, ella era viuda, con un hijo de ella me fui a Costa Rica a trabajar en el campo. Después me vine de vuelta a Los Mochis a trabajar en la zafra de la caña, en enero del año de 1944. Chico Gámez. En el Cerro del Mahone la mayoría tenían el oficio de caleros, atizar con leña de mezquite. Me acuerdo de un accidente del tío Chabelo Ramírez, estando cortando una carga de leña se trozó un pie, y terminó con un guarache a medio pie adaptado, no lo trajeron con médico, las mujeres preparaban hierbas y los curaban. En el Japaraquí había un doctor que le decían el cubano y a veces lo traían para sacar chamacos, casi no había enfermedades, las mujeres hacían los remedios. En 1939 a 1956 ingresé a trabajar en el ingenio azucarero, en la sección 12 aprendí mucho de política sindical, fui hijo y nieto de padres y abuelos fabriqueños, me tocó hacer los cuadros de azúcar, las últimas carteras de azúcar que se hicieron en la fábrica fue cuando murió Pedro Infante, un compañero de nosotros subió con las loncheras y nos dio la noticia, murió Pedro Infante. En el ingenio azucarero de Los Mochis de Johnston y compañía, adentro del ingenio no más dinero sellado no andaba rodando, de ahí para allá todo era riqueza lo que andaba rodando, acero, herramientas, había mucho que robar, hacíamos asadores, cómales, parrillas de bicicletas, sacaba tornillos, tuercas, diariamente sacaba la lonchera llena de azúcar, al que agarraban con azúcar le quitaban el contrato, en una zafra saqué 6 sacos, los cuales los vendí. Había trabajo liviano y trabajo pesado como las calderas, patio de caña, molinos, salón de embarque. Ocupé una cartera en la sección 12 del sindicato azucarero, siendo secretario general el compañero Narciso Urquidez, José Quiñónez, Pancho Miguel, Francisco Arredondo. Llegué a tener gente a mi cargo, a mí me llevó la fregada cuando me vine a vivir a Juan José Ríos. Cuando el cambio de la presa al poblado de las vacas, el dinero que se les dio quedó en el estero, en puras cervezas y mujeres, lloraban las familias, por el Glen corrió el dinero, pacas de billetes se gastaban con las famosas sociedades, las formó el primer comisario, Wenceslao Briceño, el secretario José María Almeida, el tesorero doctor Melquíades Valenzuela que ya murió y originario de Toro, Choto Cota, Jerónimo Gámez del Consejo de Vigilancia por la parte contraria.